El dolor emocional es algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Aparece de diversas formas: pérdidas, rechazos, frustraciones. Muchas veces, la sensación es que estamos atrapados en un ciclo sin fin, donde el dolor se repite y nos impide seguir adelante. Pero, ¿y si ese dolor no fuera algo que debamos temer o evitar, sino una oportunidad de transformación? Un poder oculto que, si se comprende, puede romper este ciclo y llevarnos a un estado de paz y libertad emocional. Cuando miramos el dolor desde la óptica del pensamiento de Carl Jung, nos damos cuenta de que tiene un papel mucho más profundo que simplemente hacernos daño. Jung creía que, para realmente crecer, necesitamos enfrentar nuestras sombras, es decir, las partes de nosotros mismos que nos resulta difícil aceptar. Si este tema tocó algo en ti, da un like y suscríbete, para que podamos seguir explorando esta transformación juntos. El dolor emocional, muchas veces, es un reflejo de esas partes ocultas, y al enfrentarlas, tenemos la oportunidad de liberarnos de viejos patrones de sufrimiento. Este poder espiritual, que puede romper el ciclo del dolor emocional, está ligado al autoconocimiento. A medida que entendemos el origen de nuestro dolor y lo enfrentamos con valentía, podemos transformarlo en algo positivo. En lugar de permitir que el dolor nos controle, podemos usar este proceso de autodescubrimiento como una forma de sanar y crecer espiritualmente. Este camino no es fácil, pero es posible. Cuando logramos aceptar nuestras dificultades, miedos y fallas, comenzamos a liberar nuestra energía para vivir de una forma más plena. La verdadera sanación no viene de huir del dolor, sino de enfrentarlo de frente, entendiendo su mensaje y utilizándolo como un puente hacia una vida más auténtica y equilibrada. Ahora, imagina si pudieras finalmente romper este ciclo de sufrimiento, transformar el dolor en fuerza y encontrar un camino hacia la paz interior. Este es el poder espiritual que está a tu alcance, y todo comienza con la disposición de mirar hacia adentro y comprender lo que realmente está detrás de tu dolor emocional. Hay momentos en que el dolor emocional nos envuelve de tal manera que se vuelve difícil incluso respirar. Esos días en que los recuerdos amargos parecen aferrarse a nosotros, como cadenas invisibles, limitando nuestra libertad. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo de sufrimiento es familiar para muchos de nosotros. El dolor, por más insoportable que sea, parece tener la necesidad de repetirse, como si estuviera enseñándonos algo que nunca logramos entender. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que, en lugar de ser una maldición, el dolor emocional puede ser un mensaje, una señal de que estamos frente a algo más profundo que necesita ser confrontado. Carl Jung, maestro de la psique humana, comprendió esta dinámica con una claridad única. Para él, el dolor emocional no es un obstáculo que debe superarse, sino una herramienta que, cuando se comprende bien, puede llevarnos a un proceso de transformación. Y tal vez, el mayor misterio está precisamente en esto. El dolor, en su esencia, está intentando mostrarnos algo que ignoramos. Nos está invitando a mirar hacia adentro y, al hacerlo, a descubrir un poder que va mucho más allá de nuestra comprensión consciente. A lo largo de nuestra vida, construimos defensas y patrones para evitar el sufrimiento. Pero muchas veces, estos mecanismos de defensa nos aprisionan más que nos protegen. Nos mantienen alejados de la verdadera comprensión de quiénes somos y de lo que necesitamos sanar. Y lo que muchos no comprenden es que, al evitar el dolor, también estamos evitando el camino hacia nuestra propia liberación. Aquí es donde entra el poder espiritual. No viene a alejar el dolor, sino a enseñarnos a lidiar con él de manera transformadora. ¿Qué sucede cuando dejamos de luchar contra el dolor y comenzamos a enfrentarlo de frente? ¿Qué pasa cuando, en lugar de huir, decidimos escuchar lo que el dolor tiene para decirnos? La respuesta está en el viaje interior, donde encontramos el camino hacia la sanación. El dolor, entonces, deja de ser nuestro enemigo y se convierte en un aliado silencioso que nos guía hacia un lugar de mayor equilibrio y paz. Pero para llegar a ese lugar, se necesita más que solo paciencia. Se necesita valentía para mirar al dolor a los ojos y preguntarle: ¿qué es lo que realmente estás tratando de enseñarme?
El poder espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional comienza con esa disposición de dejar de luchar. Cuando hacemos esto, comenzamos a entender que el dolor es solo una parte de un todo mucho mayor. No define quiénes somos, sino que es un reflejo de nuestras heridas no sanadas, de las sombras que aún no hemos integrado. Y es precisamente en esa integración que encontramos la clave para la transformación. A medida que el dolor se manifiesta en nuestra vida, nos desafía a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Pero, como cualquier persona que haya intentado comprender su propio sufrimiento sabe, este no es un proceso sencillo. El concepto de sombra, desarrollado por Jung, es crucial aquí. La sombra es todo aquello que negamos en nosotros mismos, nuestros miedos, inseguridades, deseos reprimidos. Son las partes de nuestra psique que, por alguna razón, elegimos ocultar o ignorar. Sin embargo, mientras estas partes permanezcan ocultas, seguirán influyendo en nuestras decisiones, emociones y, sobre todo, nuestros dolores. Jung creía que el proceso de individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, implica precisamente el encuentro con esta sombra. Al hacer esto, no solo nos enfrentamos a nuestras debilidades, sino también a nuestras fuerzas ocultas. Después de todo, al integrar la sombra, logramos transformar el dolor en poder, y ahí es donde el proceso se vuelve verdaderamente transformador. Al aceptar nuestras partes más oscuras, comenzamos a vivir con más autenticidad y equilibrio. El dolor emocional, entonces, no es algo que deba evitarse o expulsarse. Al contrario, es la puerta de entrada a este proceso de individuación. Cada dolor, cada sufrimiento, lleva consigo una lección, una oportunidad de conocernos mejor. A través del dolor, tenemos la oportunidad de integrar la sombra y, de esta forma, romper con los ciclos de sufrimiento que nos aprisionan. No es algo fácil, claro. Es un viaje que requiere valentía, pero también es un viaje que, cuando se hace correctamente, nos lleva a un lugar de verdadera libertad emocional. El proceso de individuación no es una línea recta, está lleno de altibajos, de momentos de iluminación y oscuridad, pero a lo largo del camino, descubrimos que el poder espiritual que buscamos no está en escapar del dolor, sino en aceptarlo como una parte fundamental de nuestra evolución. Y al hacer esto, no solo rompemos el ciclo del dolor emocional, sino que también emergemos más fuertes, más sabios y más conectados con nuestro verdadero yo. Para muchos, la idea de crecer a través del dolor puede parecer paradójica. Después de todo, no nos enseñan a ver el dolor como algo positivo. Al contrario, desde muy jóvenes, aprendemos a evitar el sufrimiento a toda costa. Sin embargo, la visión de Jung nos invita a reconsiderar esta perspectiva. Él creía que el dolor, lejos de ser solo un castigo, es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal y espiritual. Al mirar el dolor desde este nuevo prisma, comenzamos a percibir que en realidad es un reflejo de lo que aún necesita ser sanado dentro de nosotros. Cada herida emocional tiene un origen, una raíz que, cuando se desentierra y se comprende, puede ser curada, y es en este proceso de sanación donde encontramos un tipo de libertad que nunca imaginamos posible. El dolor, entonces, ya no es un enemigo que combatir, sino un maestro silencioso que nos guía hacia nuestra mejor versión. Pero para que este crecimiento ocurra, es necesario que estemos dispuestos a pasar por el proceso de deconstrucción. El dolor muchas veces nos obliga a cuestionar las creencias y valores que sostienen nuestra identidad, y eso puede ser incómodo. Sin embargo, es en esa incomodidad donde sucede la verdadera transformación. Al dejar atrás viejos patrones de pensamiento y comportamiento, comenzamos a abrirnos a nuevas posibilidades, nuevas formas de vivir y de relacionarnos con el mundo. Este es un viaje de autoconocimiento profundo, donde al integrar el dolor, nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, deseos y necesidades. Cuando logramos mirar nuestras heridas sin miedo, cuando aceptamos que el dolor es parte de nuestra humanidad, alcanzamos un nuevo nivel de libertad emocional. No porque el dolor desaparezca, sino porque aprendemos a lidiar con él de manera saludable y transformadora. El poder espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional, por lo tanto, no está en evitar el sufrimiento,
sino en aprender a transformarlo en un camino de crecimiento y autodescubrimiento. Y esto requiere una entrega radical, una disposición para enfrentar nuestras sombras y, al hacerlo, descubrir la luz que reside dentro de nosotros. En el momento en que decidimos aceptar el dolor como parte de nuestro proceso de transformación, algo extraordinario sucede. Comenzamos a darnos cuenta de que el dolor no es algo que está fuera de nosotros, sino algo que forma parte de nuestro propio ser. Y al comprender esto, adquirimos una nueva perspectiva sobre el sufrimiento humano. Ya no somos víctimas del dolor, sino seres conscientes que tienen el poder de transformar ese dolor en algo positivo. Jung creía que el verdadero despertar espiritual ocurre cuando logramos integrar todos los aspectos de nuestra psique, incluida la sombra. Y es en este despertar donde encontramos nuestro verdadero potencial. Cuando dejamos de luchar contra el dolor y comenzamos a utilizarlo como una fuente de aprendizaje, abrimos las puertas a una nueva vida. Una vida donde somos más auténticos, más conectados con nuestra esencia y, sobre todo, más libres. Este despertar no es inmediato ni fácil, pero a medida que caminamos en esta dirección, algo mágico sucede. El dolor comienza a perder su poder sobre nosotros. Deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta poderosa para nuestra evolución. El poder espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional está, por lo tanto, en nuestra capacidad de mirar hacia adentro y reconocer que somos capaces de transformar cualquier sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. Al abrazar este despertar, comenzamos a darnos cuenta de que el dolor no es algo que deba ser temido, sino algo que debe ser vivido. Cada dolor, cada cicatriz, lleva consigo una enseñanza valiosa. Y al integrar estas lecciones, comenzamos a vivir con más plenitud, con más coraje y con más amor por nosotros mismos. Este es el verdadero poder espiritual, la capacidad de transformar el dolor en una fuerza positiva y liberadora. Cuando finalmente rompemos con los ciclos de dolor emocional, algo profundamente transformador sucede. La libertad que sentimos no es una libertad superficial, sino una libertad que viene desde adentro, una libertad que nos permite vivir sin las ataduras del pasado, sin las cadenas invisibles que nos impiden avanzar. El dolor que antes nos paralizaba, ahora se convierte en un trampolín para nuestra evolución, un combustible que nos impulsa a nuevos horizontes. Esta transformación, sin embargo, exige que estemos dispuestos a abandonar viejos patrones, viejas creencias y viejas formas de pensar. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes si queremos algo diferente. La verdadera libertad emocional surge cuando decidimos dar ese salto, cuando elegimos no ser más prisioneros de nuestro dolor, sino maestros de él. Ese es el gran regalo de la individuación, la capacidad de ser quienes realmente somos, sin las máscaras ni defensas que antes usábamos. El poder espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional, por lo tanto, no es algo abstracto o lejano. Está presente en cada decisión que tomamos, en cada elección que hacemos para enfrentar nuestro dolor de manera consciente. Cuando aceptamos este poder, nos convertimos en seres más auténticos y libres, capaces de vivir con más equilibrio y armonía interior. Y así, finalmente, logramos romper los ciclos de sufrimiento y vivir una vida plena. Ahora, puedes sentir el cambio. El camino que hemos recorrido juntos no fue fácil ni rápido, pero nos ha llevado a un lugar donde el dolor ya no es nuestro enemigo. Se ha convertido en algo que entendemos y utilizamos a nuestro favor, una energía vital que nos impulsa hacia la transformación. La verdadera libertad emocional no viene de evitar el sufrimiento, sino de aprender a vivir con él, de encontrar la paz dentro de la tormenta. Y esta paz no es superficial, es la profundidad de quienes somos cuando nos permitimos ser completos, cuando aceptamos nuestras sombras y nuestras luces. En este momento, si cierras los ojos y te permites sentir, puedes notar que algo dentro de ti ha cambiado. El dolor que antes parecía un peso, ahora está más liviano, más comprensible. Ya no eres más el esclavo del dolor emocional, sino el maestro de tu propio viaje.
Esta es la verdadera libertad, cuando aceptamos el poder que reside dentro de nosotros y lo usamos para crear una vida que realmente resuene con quienes somos. Porque, como nos enseñó Jung, no es lo que hacemos con nuestras heridas, sino lo que aprendemos de ellas, lo que realmente define quiénes somos.